Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, contamos con la doctora Gisela Ricardi, que nos hablará de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al transporte aéreo de pasajeros. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad académica del Instituto del Usuario y el Consumidor del Colegio Público de Abogados. Soy el doctor Juan Ignacio Cavaquián y tengo el honor de presentar a la doctora Gisela Ricardi, quien es especialista en Derecho del Consumidor, vicepresidenta de la Asociación de Consumidores ACUC y autora de numerosas notas de interés de carácter consumeril. En el día de hoy, esta presente actividad versará sobre la Ley de Defensa del Consumidor y el transporte aéreo de pasajeros. Es un honor, doctora, por favor, tome la palabra y nos exponga, por favor, esta actividad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Gracias a vos, al colegio, por esta oportunidad de poder contarles un poco la experiencia en esta área y compartir con ustedes también sus experiencias, poder charlar un poco sobre este tema tan importante y tan relevante también a partir del año pasado, de la pandemia, de la cancelación de tantos viajes, de tantas ilusiones para los consumidores, ¿verdad? Bueno, vamos a estar abordando el tema al cual refería el doctor Cavaquián, que es la aplicación del Estatuto del Consumidor a los contratos de viaje. A los contratos de viaje en general y en particular al contrato de transporte aéreo, ¿no? Un tema tan controvertido, tan resistido por parte de las empresas, de las aerolíneas en particular, que se resisten a la aplicación del Estatuto del Consumidor. Y cuando hablo del Estatuto del Consumidor, me refiero no solo a la Ley 24240, que es una ley de orden público, sino de todo el conjunto de normas que regulan nuestros derechos como consumidores. Principalmente al artículo 42 de la Constitución Nacional, que es la base sobre la cual se asienta todo el sistema del derecho del consumidor. Es el fundamento principal a la hora de defender la aplicación de esta normativa frente a cualquier otra. Vamos a empezar definiendo qué es este contrato de viaje y qué es lo que tengo que observar a la hora de determinar si es un contrato de consumo o no. En primer lugar, este contrato está integrado por dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, tenemos al consumidor o usuario, que es el turista, que contrata uno o más servicios turísticos. Quizás hoy la contratación es distinta a lo que era años atrás. Hoy hablamos de un consumidor que es constantemente invadido por publicidades a través de redes sociales, a través de nuestro mail. Constantemente recibimos ofertas de viaje, ¿no? Esto lo podemos observar todos como consumidores. Es distinto este consumidor al consumidor de años atrás, que para contratar un viaje iba a la agencia de barrio y allí le coordinaban una serie de prestaciones, todas en persona. Hoy la contratación es a distancia, estamos a un simple clic de distancia con las empresas, podemos contratar tanto dentro del país como en cualquier lugar del mundo, y no necesariamente la empresa con la que contratamos tiene que estar en Argentina, ¿sí? Puede ser una empresa extranjera, pueden contratarse un crucero que quizás no tiene sede en Argentina, un hotel que esté en el exterior, una gran cantidad de servicios. Cuando hablamos de prestaciones turísticas, abrimos un amplio abanico de posibilidades. No es solo el transporte aéreo, terrestre o acuático. Puede tratarse de excursiones, pueden tratarse de restaurantes que uno contrate en el extranjero, ¿sí? Una serie de prestaciones muy amplias. Por eso se dice que este tipo de contratos es un contrato conexo, porque puede abarcar una serie de subprestaciones o subcontrataciones que realicen los agentes de viaje, ¿no? Muchas veces, cuando contratamos a través de una agencia, otras veces el consumidor puede contratar los servicios de forma individualizada,
un pasaje aéreo, una reserva en el hotel, o puede contratar a través de una agencia de viajes que realice esta conexión entre los distintos tipos de servicios que van a integrar la prestación final. Esto en los términos del artículo 1073 y 1074 del Código Civil y Comercial, que habla de los contratos conexos. Sigo con la definición dentro del marco de lo que es el contrato de consumo. Entonces, tenemos por un lado al consumidor, que es un consumidor turista, en los términos del 1092, del Código Civil y del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque contrata para sí o para su grupo familiar, o sea, busca una finalidad común, no tiene una intención de lucro, un interés de lucro en esta contratación. Y del otro lado nos encontramos con aquellos grandes grupos empresariales constituidos por aerolíneas, por agencias de viajes, por cruceros, navieras, hotelería, etcétera. O sea, una gran cantidad de actores que hacen de esta actividad su profesión habitual, contratando obviamente con una finalidad y un interés de lucro. Es decir, que no hay dudas que el contrato de viajes y el contrato aéreo en particular es un contrato de consumo y requiere de la protección de toda la normativa que refiere al consumidor. Y esto es de suma importancia porque hay una serie de principios que emanan de este estatuto consumeril que no podemos dejar de observar. En primer lugar, tenemos el derecho a la información. Yo siempre digo que es el principal aspecto de la columna vertebral del derecho del consumidor, porque cuando partimos de esta diferencia estructural que existe entre las partes, que es lo que nos caracteriza como consumidores, más allá del aspecto económico, que nos diferencia, no somos iguales que la aerolínea, que la naviera, que la hotelería, tenemos esta deficiencia en cuanto a información, por lo que el proveedor está obligado a darnos una información completa, clara en nuestro idioma, tanto antes como durante y después de la contratación. O sea, la información es fundamental para el consumidor. En segundo lugar, tenemos el deber de seguridad, que también debe estar presente, muy importante en esta materia también, sobre todo en la etapa de ejecución de los contratos. La nulidad de las cláusulas abusivas, porque son contratos predispuestos, obviamente, siempre están presentes. La responsabilidad objetiva y solidaria, también factor fundamental, diría que es de lo principal dentro del marco del Estatuto del Consumidor, porque acá el consumidor no tiene que probar que hubo culpa o dolo por parte del proveedor frente al daño, frente al incumplimiento contractual, sino simplemente basta comprobar la causalidad entre el actor y el daño, nada más. Y por otro lado, la responsabilidad solidaria, tan importante, que después vamos a hablar al final de la charla sobre el tema del COVID y estas resoluciones que fue dictando el gobierno, ¿no? Que ponen en juego esta solidaridad entre los distintos actores de la cadena de contratación en materia de viajes, que nos lleva a reflexionar si esto realmente es constitucional o no. La solidaridad es importante en el derecho del consumidor, porque ninguna de las partes puede alegar la responsabilidad del tercero o del otro para eximirse de la responsabilidad propia. Por ejemplo, si se contrata con una agencia de viajes, la agencia de viajes no puede poner como excusa que la aerolínea no cumplió, la hotelería no cumplió, para eximirse de responsabilidad. Yo, consumidor, tengo derecho a reclamarle a todos los intervinientes y después entre ellos tendrán las acciones de repetición correspondientes y demás. Esto está previsto en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. También tenemos el tema de la publicidad, muy importante en el marco del Estatuto del Consumidor, como decía al principio. No vamos a contratar, algunas personas lo hacen, ¿sí? Todavía existen ese tipo de contratación, pero hoy en día la mayoría de nosotros buscamos por internet este tipo de servicios y constantemente recibimos la influencia de las publicidades, con lo cual es muy importante la protección del consumidor dentro de este ámbito, y que la publicidad revista el carácter de obligatoria, que el consumidor pueda exigir aquello que ve y aquello que se le ofrece, que no siempre es así. Muchas veces uno observa publicidades y después al ingresar los valores cambian, las condiciones cambian. Bueno, esto está previsto dentro del Estatuto del Consumidor, la publicidad es obligatoria, la oferta es obligatoria y se puede exigir su cumplimiento. Bueno, esto en términos generales. También el tema del indubio pro consumidor, que no es un tema menor, previsto en el artículo 3 de la ley, que establece que
si bien pueden existir muchas normativas que regulen las distintas actividades o los distintos contratos de consumo, que son muchos, hoy estamos hablando solo de uno, pero hay una infinidad de contratos de consumo que celebramos a diario, toda esa normativa se tiene que integrar e interpretar de la forma que sea más favorable para el consumidor. Frente a la duda, prevalece lo más favorable para el consumidor. Y esto es un principio muy importante que no tenemos que dejar de lado en materia de viajes, en donde interviene mucha normativa vinculada al proveedor. El Código Aeronáutico, la Ley de Navegación, entre otras. Otro de los temas muy importantes y vinculados al Estatuto del Consumidor, que genera muchos conflictos en la práctica, y que para mí es otro de los pilares fundamentales en materia de esta columna vertebral que hace al derecho del consumidor, es el fuero ordinario. Un tema que parece menor, pero en la práctica no lo es, porque las empresas siempre plantean, cuando uno interpone una demanda en el fuero ordinario por un tema de consumo, cuando se trata de ciertas materias, plantean la incompetencia por el fuero federal. En principio, tenemos el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece dos cuestiones. Por un lado, que todas las acciones de consumo van a tramitar por el proceso de conocimiento más abreviado, que en nuestro caso, si en Capital Federal, es el proceso sumarísimo. Esto en la práctica a veces se observa y a veces no. Hay actores y abogados que prefieren plantear directamente la cuestión con un proceso de conocimiento para tener una mayor amplitud probatoria y plazos más amplios, otros que plantean el proceso sumarísimo, jueces que rechazan este planteo de proceso sumarísimo, y lo cierto es que el juez, por este artículo de la ley, tiene la facultad de imprimir el trámite de conocimiento por encima del sumarísimo, prescindiendo de este planteo del consumidor, por entender que por la complejidad del caso se requieran de plazos más amplios. Hay de todo, hay jurisprudencia de un lado y del otro, pero nosotros como consumidores y como abogados de consumidores tenemos el derecho a plantear el proceso sumarísimo o el trámite de conocimiento más abreviado del lugar donde estemos. Y por otro lado, este artículo nos habla de la justicia ordinaria, de que las acciones de consumo se tienen que entablar en el domicilio del consumidor. Y esto es algo muy importante, de suma relevancia, porque quizás nosotros que vivimos en Capital no lo vemos como algo tan grave, más allá de la dilatación que puede tener el proceso ya de por sí, cuando nos plantean una incompetencia y se nos traslada la cuestión al fuero federal. Esto es grave en los consumidores que habitan en el interior del país. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es real. Un consumidor que vive en la provincia de San Juan, por ejemplo, y que interpone una acción en el fuero ordinario de su domicilio, y le interponen esta excepción, le plantean una excepción de incompetencia y la causa se deriva a la justicia federal, muchas veces tiene que salir de su domicilio e ir a litigar, en este caso a la provincia de Mendoza, o sea, una provincia distinta de la de su domicilio, para poder ejercer sus derechos. Entonces esto es un verdadero obstáculo a la tutela judicial efectiva, que además de ser un derecho que tenemos los consumidores, es un derecho humano, al acceso a la justicia, y por supuesto que nos vulnera aún más nuestros derechos como consumidores. Más aún cuando hablamos del turista, que ha sido declarado un consumidor hipervulnerable, que ahora vamos a abordar este tema. Pero para culminar este punto, es fundamental, como argumento a la hora de defender el fuero ordinario, este artículo 53, que emana de una ley de orden público, el artículo 3, que obliga a integrar la normativa, las distintas normativas, las características particulares del fuero federal, que es un fuero de excepción, es un fuero restringido, que no debería ser la regla, es un fuero ortodoxo, que en realidad en las causas de consumo no debería aplicarse. Esto es muy común también en otras materias, por ejemplo en materia de telefonía celular, que siempre se plantea la excepción de incompetencia, y hay un cierto criterio uniforme en este sentido. Cuando la cuestión versa sobre el contrato de consumo en sí, el fuero que corresponde es el ordinario y no el federal, más allá de la excepción que lógicamente puede plantear la empresa para dilatar la cuestión. Para tener más argumentos tenemos los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos habla en el artículo 14, por ejemplo, del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el Pacto de San José de Costa Rica,
que habla del acceso rápido a la justicia, nuestro propio artículo 42, que nos habla de procedimientos eficaces para resolver controversias, con lo cual aplicar el fuero federal al consumidor es limitar los derechos del consumidor y tornarlo aún más vulnerable de lo que es. Esos son algunos de los argumentos que podemos plantear. En la práctica, esto se sigue planteando y es un tema diario, lamentablemente, ¿no? Falta aún consolidar este criterio, y los nuevos proyectos que hay en esta materia del Código de Consumidor también lo ponen en duda, lo cual es un verdadero retroceso, porque el fuero ordinario tiene que ser un pilar fundamental que todos los que defendemos consumidores tenemos la obligación de defender. Bueno, por otro lado, tenemos el tema de los que hablé antes, me referí brevemente a la hipervulnerabilidad de algunos consumidores. Lo cierto es que este concepto comenzó a charlarse, o sea, se hablaba en la doctrina, se comenzó a esbozar en la jurisprudencia, se empezaron a detectar dentro de las categorías de consumidores algunos que por sus particularidades, por sus características, tienen una vulnerabilidad mayor que el resto. Nadie duda de que los consumidores estamos en una situación de desventaja con relación a la empresa. Por eso toda esta normativa, todo este estatuto consumeril, que busca equiparar de alguna manera esta desigualdad que tenemos, que no va a desaparecer nunca, porque es propio del sistema, pero cierto es que si se observaran todos estos derechos, tendríamos una mayor protección, ¿no? Y podríamos en todo caso litigar de una manera más igual con las empresas, que son grandes grupos económicos frente al consumidor. Volviendo al tema, la hipervulnerabilidad ya empezaba a esbozarse hace unos años atrás, se hablaba de subconsumidores o consumidores hipervulnerables, y estos eran algunos, como por ejemplo, aquellos que por su edad, por su enfermedad, por capacidades diferentes, por su género, eran considerados como grupos especiales dentro de los consumidores que merecían un tratamiento aparte. El año pasado se dictó la resolución 139 del 2020, alrededor de mayo más o menos, en donde el Ministerio de Desarrollo Productivo materializa estos conceptos, ¿sí? Los torna a legislación, y hoy contamos con esta resolución importante que tenemos que citar cuando armamos una demanda en esta materia, y sobre todo buscamos la aplicación del derecho del consumidor a contratos como el contrato aéreo, que es un contrato que a veces puede tornarse muy ortodoxo por la aplicación del Código Aeronáutico. Lo cierto es que esta normativa nos da un apoyo a todos los consumidores turistas, porque incorpora dentro de estas categorías al turista o migrante como consumidor hipervulnerable. ¿Y por qué lo considera de esta forma? Porque se supone que cuando uno contrata un servicio turístico, viaja a un lugar que no conoce, con un idioma que no conoce, eventualmente, ¿no? Con una legislación distinta de la de su lugar de domicilio, de origen, y merece de una mayor protección por parte de nuestra legislación. Entonces, este es un argumento fundamental, sobre todo para las demandas que van a ir surgiendo y que surgieron este año por el COVID, ¿no? Y la cancelación de tantos vuelos. Bueno, por otro lado, otro argumento que tenemos relacionado con los contratos aéreos es el famoso artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor. También un artículo muy controvertido, pero que creo que hoy, después de tantos años, de tanta doctrina, del auge también del derecho del consumidor de los últimos tiempos, ha llevado a cierto consenso en cuanto a su inconstitucionalidad. Les recuerdo que este artículo fue derogado por el Congreso cuando se reformó la Ley de Defensa del Consumidor, con la Ley 26.361, y el Poder Ejecutivo lo vetó y lo volvió a incorporar. Es absurdo, desde mi perspectiva, obviamente, como abogada de consumidores, de una asociación de consumidores de hace muchos años, es absurdo que un contrato de viaje, un contrato aéreo, sea la excepción a la aplicación de toda la normativa consumeril. Este artículo que establece que antes de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos que aplicar el Código Aeronáutico, los tratados internacionales, y solo supletoriamente, la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando hablamos hace un ratito, hace unos minutos, hice referencia justamente a el artículo 3 de la ley,
que nos habla del indubio pro consumidor y de la necesidad de integrar la normativa, porque hay mucha normativa también vinculada a los proveedores que se involucran dentro del contrato de consumo, y el Código Aeronáutico es una de esas normas. Sin embargo, la realidad es que es absurdo que este contrato, al igual que la navegación por agua también, que se rige por la ley 20094, ¿sí?, de navegación, lo cierto es que para nosotros, para los que defendemos consumidores, tenemos hoy argumentos, para los que no también, hay argumentos de sobra para considerar que este artículo es inconstitucional y que va en contra no solo del mismo texto de la ley, del artículo 3 y ahora también del 1094 del Código Civil con la reforma, sino de la misma Constitución Nacional, porque si la Constitución Nacional, en el artículo 42, defiende consumidores sin hacer distinción alguna, con más razón, ¿no?, la ley tendría que hacerlo, ¿no? Una ley no debería hacer distinción entre consumidores, se estaría dejando desprotegido al consumidor que saca un pasaje aéreo. ¿Y qué pasa entonces con el consumidor que saca un pasaje a través de una agencia de viajes? ¿Cómo juega ahí el rol, ¿no? Yo contrato a través de agencias, todos podrán imaginar en qué agencias estoy pensando, las más conocidas, en las cuales uno googlea enseguida y busca un pasaje, un hotel, lo que sea, uno contrata a través de ellas. Entonces, ¿cómo juega ahí la normativa? ¿Le aplico a la intermediario una normativa y a la aerolínea otra? ¿Qué rige, no? ¿Qué está por encima? ¿Qué ley está por encima, no? Lo cierto es que cuando hablamos del Estatuto del Consumidor, estas discusiones no deberían existir, porque estamos hablando de un derecho constitucional. No rige ni ley general, ni ley especial, ni ley anterior o ley posterior, ¿sí? Acá lo que rige es lo que protege al consumidor. Y mucho más ahora y en la actualidad, cuando estamos frente a una normativa, una manifestación del Estado en donde diferencia, ¿sí?, si bien no es una ley formal, ¿sí?, es una resolución dictada por un ministerio, nos da cierto fundamento y pone de manifiesto un interés del Estado en proteger a estos consumidores, a esta categoría particular de consumidor, ¿no? Un argumento más que tenemos para defendernos. Después, en la doctrina, en la jurisprudencia van a encontrar de todo, ¿sí? Recientemente hubo un fallo del año pasado, en noviembre del año pasado, en la Cámara de Mar del Plata, muy sorpresivo, en donde el consumidor buscaba que se aplique el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 34 es lo que permite revocar la aceptación. Cuando uno contrata un servicio a distancia, tiene esta posibilidad de arrepentirse, sin costo para el consumidor, sin consecuencias para el consumidor. Bueno, si alguna vez lo intentaron hacer con una compra de un pasaje aéreo, se darán cuenta de que esto no es tan sencillo, no es tan simple, y las aerolíneas enseguida interponen el Código Aeronáutico, ¿sí?, como excusa para la no aplicación del artículo 34. Bueno, la Cámara, en este caso de Mar del Plata, consideró que la costumbre aeronáutica estaba por encima de la Ley de Defensa del Consumidor, algo que es totalmente discutible, porque la costumbre nunca podría estar encima de un estatuto que tiene fundamento constitucional, si eso no sería lógico. Desde nuestra perspectiva, obviamente, hay fundamentos de todas las partes, pero es un fallo muy reciente que no puedo dejar de nombrar, ¿sí?, porque tiene un argumento totalmente contrario. Lo cierto es que en el ámbito aéreo es muy complejo, sí, pero no imposible, y todo esto se va gestionando también a partir de la práctica y de la costumbre en contra que vayamos nosotros generando también como abogados, y los consumidores también a partir de sus reclamos. Un caso claro, un ejemplo claro es Coprec. Si ustedes han intentado alguna vez una conciliación por Coprec antes de la pandemia, difícilmente las aerolíneas asistieran a este ámbito, ¿sí? Se exceptuaban por el artículo 63, decían: a mí no me corresponden temas vinculados al consumo, lo competente es una mediación privada, no Coprec. Sin embargo, el año pasado, y en esto no puedo dejar de reconocer la gestión, ¿sí?, de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en donde ha invitado a las aerolíneas a solucionar los problemas de los consumidores, y hoy en día, si interponen un reclamo en Coprec contra una aerolínea, les aseguro que prospera. La aerolínea se presenta, sin perjuicio de que después quizás en el acuerdo dejan a salvo su incompetencia por el artículo 63, pero asisten, cosa que antes no pasaba. Con lo cual hubo un cambio, y este cambio se dio a partir de la práctica y del aluvión de reclamos que hubo el año pasado en materia de viajes. Bueno, vinculado con esto,
Les comento también lo relacionado al COVID, ¿no? Seguramente ustedes han tenido consultas, reclamos, casos vinculados o algún conocido, ustedes mismos que hayan tenido algún viaje cancelado durante la pandemia, ¿no? Creo que esto nos ha pasado a todos, por lo menos algún caso cercano, en donde empieza a jugar todas estas normativas y empezamos a ver dónde está la responsabilidad y hasta qué punto yo puedo exigir a una aerolínea, a una intermediaria, que respondan frente al consumidor. Bueno, el COVID es un hecho externo, es un hecho ajeno a las partes, de eso no hay dudas. Pero sostener que las partes y que el consumidor tenga que soportar en igual medida el daño, o en igual proporción el daño que la empresa, eso sería absurdo e injusto a la luz de una normativa que busca justamente equilibrar una desigualdad preexistente. Y esto lo he escuchado muchas veces en argumentos de las empresas y en argumentos incluso de algunos magistrados que hablan de este riesgo compartido. Y esto sería lógico si hablamos de un contrato entre dos partes iguales, ¿sí? Si yo celebrara un contrato con alguno de ustedes, sí, seguramente tendremos que soportar en igual medida el daño ocasionado, porque ni yo ni ustedes han tenido la culpa. Lo mismo pasa si en este tipo de contratos del COVID no ha sido culpa ni de la aerolínea, ni de la empresa, y es cierto que muchas empresas han presentado concurso en el exterior, muchas aerolíneas, muchas otras se han retirado de nuestro país, ya no operan más en Argentina, pero alguien tiene que responder frente al consumidor, porque son empresas que han lucrado con la actividad que promocionaron y en la cual el consumidor está involucrado. No sería justo que el consumidor tenga que soportar en igual medida el daño, porque no tenemos la misma capacidad económica que la empresa, ni la misma información, ni las mismas posibilidades que una empresa. Eso es lo cierto, y eso es el argumento por lo menos que nosotros yo como abogada de asociación de consumidores y dentro del ambiente también, es el argumento que nosotros sostenemos. Y cuando uno contrata un servicio, hay una obligación de hacer por parte de la empresa, que no se compensa con la devolución del valor histórico de lo abonado, como ocurre muchas veces, ¿sí? en los ofrecimientos que hacen las aerolíneas, sin actualizaciones, o con un voucher, ¿sí? Para que el consumidor pueda utilizar en el futuro. Uno comprende la situación de la empresa, pero el consumidor ha sufrido un daño mayor, ¿no? Más allá de la angustia y de todos los padecimientos que ha generado estas cancelaciones. Tampoco podemos olvidar que la Dirección de Defensa del Consumidor ha sancionado a algunas empresas, justamente a una muy conocida, por violar el derecho a la información del consumidor y el trato digno, ¿no? Se habrán encontrado con casos en donde las aerolíneas, las intermediarias, no respondían los teléfonos, no respondían los mails, no realizaban los cambios y las gestiones antes de los vencimientos de los pasajes, lo cual hacía que el consumidor después tuviera que soportar las consecuencias de la expiración de un ticket aéreo por una mala gestión de la agencia. Es una gran cantidad de situaciones prácticas que se han dado el año pasado y que, si quieren ahora después de esta introducción que les hago, podemos debatirlo, intercambiar experiencias, pero los hemos visto mucho en la práctica y como asociación hemos recibido todo tipo de casos de este estilo. Y la sanción, ¿sí? de la dirección es muy importante también como fundamento a la hora de plantear una demanda contra las aerolíneas o contra las agencias de viajes. También lo que tiene que ver con el trato indigno, el derecho a la información, el deber de seguridad, una gran cantidad de cuestiones vinculadas a este tema. Y por último, me gustaría hacer referencia a las resoluciones que ha dictado el Ministerio de Turismo, buscando incentivar la actividad, ¿sí? de las agencias de viajes, resoluciones que ponen en dudas, que desconocen principios que están previstos en una ley de orden público como la 24240, que a su vez, insisto, tiene fundamento constitucional, con lo cual son resoluciones que no tienen ninguna validez, ¿sí? a la luz de la ley, a la luz de la Constitución Nacional. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la resolución 498 del 2020 del Ministerio de Turismo, que permite a las agencias de viaje eximirse de responsabilidad si de repente la aerolínea no me responde,
o si el hotel no me responde, o no me devuelve la plata. Entonces yo le puedo poner eso como excusa al consumidor, y el consumidor se lo tendría que aguantar, en cierto modo. Bueno, esto es inconstitucional. La agencia de viajes tiene que responder. Después habrá agencias y agencias. Está la agencia de barrio y está la agencia internacional con presencia en muchos países del mundo. Claramente el peso económico es distinto, pero la responsabilidad es la misma. Después lo evaluará el juez, eventualmente, ¿no? Hasta dónde se deberá extender esa responsabilidad. Pero hay una responsabilidad solidaria. Muchos consumidores han quedado totalmente desamparados con aerolíneas que se fueron del país. Por ejemplo, Norwegian es una aerolínea que primero empezó a cortar rutas y después desapareció totalmente en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, los vuelos los tomaron otras empresas como JetCoast, pero en el ámbito internacional el consumidor quedó desamparado. Se hicieron concursos en el extranjero, se abrieron a una mediación comunitaria, una suerte de mediación comunitaria con distintos acreedores de todo el mundo, pero acá en Argentina las intermediarias, en cierto modo, se lavaron las manos y no le respondieron al consumidor, por lo menos en el ámbito extrajudicial, ¿no? Previo a la justicia. Todavía no hemos tenido algún fallo relevante, digamos, de las acciones que se han iniciado este año, con lo cual no les puedo dar alguna tendencia vinculada a la pandemia en sí. Sí tenemos la causa colectiva que hemos iniciado, pero bueno, está en curso, contra Despegar puntualmente, por trato indigno, falta de información, bueno, y otras cuestiones. Pero volviendo al tema, en estos casos, una intermediaria no puede eximirse de responsabilidad alegando que la aerolínea se fue del país, porque vos como intermediaria lucraste con un servicio que le vendiste al consumidor. Y el consumidor tiene derecho a exigir aquello por lo que pagó, ¿no? Acá aplica claramente el 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Como consumidores podemos exigir la prestación que nosotros contratamos, ¿no? Y un juez difícilmente pueda... no nos dé la razón en este caso, ¿no? Con todo este fundamento que estamos esbozando. Y además esta resolución, si la quieren, los invito a leerla, van a ver que tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, permite retener un porcentaje a la hora de devolverle el dinero al consumidor. ¿Por qué? ¿No? Si, o sea, hay un daño que también ha sufrido la agencia, pero el consumidor tiene derecho a exigir la totalidad de lo que pagó, mínimamente, ¿no? Después de ahí exigiremos las actualizaciones y demás, pero ¿por qué retenerle dinero al consumidor o devolverle en cuotas, ¿no? Bueno, son resoluciones que dan mucho que hablar. Bueno, Juan, te cedo la palabra si querés. Sí. Vamos a tratar justamente sí. a los presentes en esta actividad académica y vamos a abordar temas prácticos que entiendo que son de vital importancia en esta charla. Sí. Vos, dado que trabajás con ACUC, que es una asociación de consumidores, recibís muchas consultas, dudas, mails. Te quiero preguntar, precisamente para que nos informes en cuanto a que si podemos ir por una vía de COPREC, podemos ir por la ley 757 de la ciudad, podemos ir por mediación prejudicial. ¿Esto es posible? Sí, Juan, existen distintas vías, ¿sí? Ustedes como abogados pueden optar por la que consideren más adecuada. Siempre tenemos que cumplir con la mediación previa, esto es, ya sea por la mediación privada o por COPREC. ¿Sí? El COPREC está habilitado como una instancia previa, ¿sí? Eso dependerá de cada uno de ustedes si deciden ir por COPREC o no. COPREC es un sistema gratuito para el consumidor, con lo que no hay que pagar gastos de mediación, ¿sí? Después, bueno, esto da para hablar, ¿no? Si, qué sistema conviene por encima del otro, ¿no? Es muy personal, muy particular, pero en cuanto a lo que es el acceso, es fácil, se hace por internet. Hoy las mediaciones las conciliaciones por COPREC son online, ¿sí? Y puede ser por mediador con sorteo, el que toca, o con un conciliador, en este caso estamos hablando de conciliador, un conciliador particular, ¿sí? Que ustedes pueden indicar al que consideren, con aquel con el cual ustedes trabajen, ¿sí? Cualquiera de los dos sistemas es válido. Después, la demanda la podrán plantear en el fuero que consideren, puede ser el comercial, ¿sí? Que si hablamos de justicia ordinaria, como veníamos hablando, siguiendo este planteo, pueden entablarlo en el federal, sí, por supuesto, eso queda a elección de ustedes. Si quieren entablarlo en el civil comercial federal, no va a haber objeciones, se salvan la incompetencia, pero bueno, la idea es, nosotros siempre la planteamos en el fuero ordinario para ir también sembrando
jurisprudencia y que ya no sea un tema de discusión o una excusa de las empresas para dilatarnos los procesos. Y con respecto al trámite en la ciudad de Buenos Aires, con el reciente código, también se podría interponer, aunque el planteo de incompetencia es asegurado, diría yo. Quiero agregar a lo que acabas de comentar, que por la ley 757, que era un acto administrativo de la ciudad, sí lo podemos llevar adelante en los nuevos tribunales de relaciones de consumo de la ciudad. Sin embargo, hoy los diferentes casos que hemos tenido, algunos jueces, juzgados, jueces y juezas, se consideran incompetentes, otros no. Depende realmente lo que nos toque, es una justicia por demás moderna. Y asimismo quiero agregar que en el hipotético caso de incurrir al COPREC, por favor, dado que los costos de los tickets aéreos últimamente resultan exorbitantes en algunos casos, si superase el $1.000.000, tienen que ir directamente a lo que es la mediación prejudicial, porque si no, puede que independientemente que le den lo que es el COPREC, se abre el COPREC, ustedes al solicitar una suma superior a ese dinero, la empresa citada se declare que no corresponde la vía del COPREC, sino la vía de mediación prejudicial. Ahora bien, quiero tratar otro caso, más precisamente con respecto a compulsar la demanda, precisamente en esto que bien has manifestado, Gisela, en cuanto a qué es la competencia. Por favor, dejar asentado al momento de compulsar la demanda y hacer un examen exhaustivo por qué la competencia corresponde a los tribunales ordinarios. ¿Qué es lo que vos recomendás a la hora justamente de redactar la demanda y hablar de lo que es la competencia? Sí, bueno, en materia de competencia es lo que yo les comentaba al principio. Nosotros, por lo menos yo en las demandas, siempre hago referencia en un punto aparte a la competencia ordinaria, sí, en el ámbito del derecho del consumidor, porque yo les aseguro que si lo interponen en el fuero ordinario, la aerolínea o la naviera va enseguida a interponer la excepción de incompetencia, o incluso el juez de oficio se puede declarar incompetente. Esto pasa un montón. Entonces, es bueno siempre darles previamente este argumento. Pueden utilizar todo lo que yo les planteé en esta charla, desde el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 42, ¿sí?, que es la base constitucional que tenemos, la hipervulnerabilidad del consumidor turista, y no se olviden de los tratados internacionales que hablan de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, de procedimientos rápidos y eficaces. Hay mucha doctrina en este sentido. Siempre es importante plantearlo de entrada, por lo menos yo lo recomiendo, porque son reticentes a aceptar el fuero ordinario. Incluso los jueces son reticentes a aceptar, cuando hablamos de ciertas materias muy ortodoxas, como es la aeronavegación, aceptar de lleno el fuero ordinario. Entonces es bueno plantearlo antes. Perfecto. Tengan en cuenta que en el hipotético caso, y nos han hecho una consulta, la doctora Núñez nos preguntó sobre el tema, sobre si un juez, por ejemplo, manifiesta que no es competente. Lo que normalmente ocurre, que está ocurriendo tanto en la justicia ordinaria como de la ciudad, que al manifestarse que no es competente, directamente libra la cédula correspondiente para un sorteo y que nos brinden, por ejemplo, qué juzgado federal va a ser el que tome el tema, el caso en este tipo de situaciones. Sí. Pero sepan que lo que suele ocurrir es que en el hipotético caso de un planteo de incompetencia, directamente se envía a lo que es un sorteo a los efectos de que salga sorteado un juzgado federal. Que, a ver, en el proceso federal, como bien ustedes han solicitado, sea, por ejemplo, un trámite ordinario o sumarísimo, tendrán que plantear, bien el juez podrá manifestarse al respecto, y en cuanto a un proceso de la ciudad que se envía a la justicia federal, realmente en el día de hoy no tenemos mucha información que uno pueda brindar, porque es un juez que no va a poder utilizar el código de la ciudad, sino va a tener que utilizar un código de procedimiento nacional, que es el Código Civil y el Código de Procedimiento de Nación. Por ese sentido, en el hipotético caso que tuviesen un caso que hayan sorteado en la justicia de la ciudad y se
remita a un juzgado federal, será el criterio del colega o la colega que elija llevar adelante un juicio ordinario o sumarísimo. En ese caso, Gisela, creo que estás de acuerdo en que es criterio del colega o la colega elegir qué tipo de proceso elegir. Claro, sí, cada uno elige y después, bueno, el juez dispone, digamos, después podremos apelar en todo caso, pero sí, en principio sí, yo siempre recomiendo que lo hagan por procesos sumarísimos, salvo en causas que sean realmente muy complejas, y en la justicia ordinaria, pero lo cierto es que los trámites que hemos comenzado a iniciar acá en la Ciudad de Buenos Aires con este nuevo procedimiento, los planteos de incompetencia con relación a las aerolíneas son bastantes, entonces da para reflexionar. Es algo nuevo, como decís vos, con lo cual hoy dar un observación, o sea, lo que podemos decirles es lo poquito que hemos estado experimentando en estos meses. Pero bueno, en unos meses seguramente vamos a tener otra visión. Sí. Quiero traer a colación un caso que le ha pasado a la doctora Riccardi, porque muchas veces nosotros escuchamos a los clientes, nos exponen el caso, y lo vemos desde los ojos del cliente, que nos brinda la información que entiende pertinente, pero nosotros como profesionales observamos otras circunstancias que están precisamente contemplándose, y muchas veces el cliente, por desconocimiento de la causa y del derecho, no contempla. En este caso, la doctora Riccardi, desgraciadamente, sufrió un conflicto grave, y quiero que nos hables sobre lo que ocurrió y cómo se pudo dirimir ese conflicto. Sí, Juan, bueno, esto tiene mucho que ver con, es interesante que traigas ese tema a colación, por el tema de la responsabilidad objetiva y de las intermediarias, ¿no? En este caso, sí, es cierto, yo tuve una cuestión particular que se resolvió acá en Argentina con el conjunto de personas afectadas, o sea, era un crucero en donde había muchos grupos de distintas nacionalidades. Este crucero sufrió un desperfecto y quedó varado, ¿sí?, en el medio del océano, y cuando, bueno, finalmente logra tocar puerto nuevamente en Buenos Aires, hemos hecho el planteo con relación a esta compañía de cruceros. Son una compañía de cruceros que tiene sede en Estados Unidos, pero que es de bandera maltesa, con lo cual era bastante complejo traerla acá a la Argentina, ¿sí? Ni siquiera una mediación la podíamos traer para reclamar por todos los daños que habíamos sufrido en ese momento. Esto mismo le ocurría a otros consumidores de otros países, salvo los que estaban localizados en Estados Unidos, por ejemplo, que pudieron canalizar el reclamo fácilmente, convocándolos a mediación. Pero en nuestro país comenzamos una investigación y observamos que había una intermediaria que comercializaba y que introducía esta compañía de cruceros dentro de nuestro país. Es una compañía un poco rara, que es Celebrity Cruises, que quizás no es de las más conocidas, pero la comercializa una intermediaria también muy importante en nuestro país, que muchos desconocíamos que existía, porque justamente es una mayorista. La mayorista es la que compra, digamos, el grupo del paquete grande de cruceros y después los vende a las intermediarias. Bueno, gracias a que estaba esta intermediaria en el país, se la pudo traer a mediación y de esa forma resolver el tema y lograr una indemnización para todos los que éramos argentinos. ¿Por qué es importante este caso? No por mi experiencia personal, sino como recomendación. Siempre hay que tratar de observar si de alguna forma está vinculado el contrato celebrado con la Argentina. Porque hoy contratamos, como decía al principio, con cualquier país del mundo, ¿no? Podemos hoy sacarnos un crucero que opere en cualquier lugar del mundo y que no tenga nada que ver con la Argentina, o contratar con una aerolínea que quizás no tiene sede acá en Argentina. Entonces, ¿cómo los traemos acá a nuestro país para resolver un conflicto si llegara a suscitarse? Bueno, es importante siempre recomendar, ¿no? Yo siempre les recomiendo que chequeen a la hora de contratar, ¿sí?, con quién están contratando y por qué medio, y si de alguna forma hay alguien en el país que lucre con esta actividad, ya sea que se haya contratado o no. En este caso en particular, mucha gente no había contratado con la intermediaria, pero como esta intermediaria o mayorista, en realidad, era la que lucraba en el país con esta agencia y era la única, porque si no, ninguna otra agencia lo vendía, se hizo responsable, ¿no? Se logró imputarle responsabilidad.
Así que sí, eso es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta muchas veces la contratación, lo que es la autonomía de la voluntad al momento de efectuar una compra o una venta de ticket aéreo o ticket marítimo. Por eso muchas veces cuando escuchamos al consumidor es muy importante que nos informe a través de qué plataforma, de qué manera pudo solicitar la compra de un pasaje aéreo. Porque muchas veces, con la solidaridad que tenemos en la ley 24240, podemos traer a una de las partes. En este caso es lo que le ha sucedido a la doctora Riccardi, que si bien trajo a la intermediaria, propiamente dicho, a la empresa maltesa no la trajo a la audiencia. Mismo ni siquiera no tuviste que mandar un exhorto, no ocurrió eso. Nada. No, así que es muy importante contemplarlo, porque además de abogados y abogadas somos consumidores, y a la hora de efectuar una compra tenemos que contemplar esto, porque siempre está el hipotético caso de que algo ocurriese, y ocurre normalmente, desgraciadamente, en estos casos de COVID, como bien lo mencionó la doctora, mal, que nos manifiestan que nos tienen que correr los pasajes, que nos los cancelan, y hay que hacer determinados planteos, y en el hipotético caso de contratar con una empresa del extranjero, muchas veces, desgraciadamente, no vamos a poder tutelar nuestros derechos. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es responder las preguntas, que son varias. Así que bueno, vamos a comenzar al principio. Tenemos la consulta, un momento, de la doctora Núñez, que había mencionado en cuanto a que inició una demanda contra dos empresas muy conocidas que venden tickets aéreos en la justicia comercial ordinaria por sumarísimo, y manifiesta que el juez lo rechazó, que lo inició en el año 2020 y que ahora no sabe dónde debería iniciarlo. Bueno, Gisela, ¿qué le responderías a la doctora Núñez? Sí, no sé por qué se lo habrá rechazado, si es por incompetencia, porque si el juez declaró la incompetencia de oficio, debe haber remitido la causa a la justicia federal. Tendría que estar a la espera del sorteo. Me rechazó el sumarísimo. Bueno, sí, esto pasa un montón. Nos pasa todo el tiempo, con acciones vinculadas a contratos de viaje y de todo tipo de consumo. En este caso vos podés apelarlo, ¿sí? Pero lo cierto es que el juez tiene la facultad de imprimirle el trámite de conocimiento si quiere al proceso, pero no es demasiado obstáculo. En todo caso, lo que va a ocurrir es que los plazos van a ser más amplios y el proceso va a durar un poco más, pero lo podés continuar tranquilamente en la justicia comercial por el trámite de conocimiento. Esto nos pasa todo el tiempo, es más, ya a veces uno ni apela a estas cuestiones porque tardás más tiempo en apelar que en continuar el proceso, notificar y demás. A veces es mejor seguir por esa vía que volver a iniciarlo, que te caiga en otro juzgado. La verdad que no es lo ideal. Distinto es si te lo mandan a la justicia federal, porque ahí sí, hay que esperar a que lo sorteen, a que caiga en el juzgado, que el juzgado lo acepte, porque a mí me ha pasado en casos en donde el juzgado federal dice, no, yo tampoco soy competente, y se va a la corte el caso, a resolver la competencia, y ahí tarda un montón. Esto ha pasado, pasa. Así que bueno. La doctora Villalba nos pregunta, o nos está pidiendo nuestra opinión en cuanto a iniciarlo en un tribunal de consumo o un tribunal o el fuero ordinario comercial, y nos pregunta también si está funcionando en la práctica, ya que es nuevo, y hace referencia al domicilio del cliente, que está en Santa Fe, pero también afirma que el domicilio de la empresa, es decir, el demandado, el requerido, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. A ver, voy a brindar mi opinión al respecto. Entre un proceso de la ciudad o un proceso en la justicia en lo comercial, depende, si uno está ayornado con el nuevo código de la ciudad, eso depende bastante. Hay que contemplar que los plazos de la ciudad son bastante abreviados con respecto al proceso sumarísimo, contempla un plazo muy corto. Eso hay uno de los videos del Instituto del Usuario y del Consumidor que pueden acceder y pueden verificar cómo es el proceso de la ciudad, pero es una consideración que tiene que ver con la herramienta o estrategia del caso en particular.
Por otro lado, sí, los jueces, la justicia de la ciudad está funcionando, es bastante nueva. Y en cuanto a la competencia, Gisela, te dejo que hables con respecto al tema de la competencia, si el demandado efectivamente está en la capital federal, puede iniciar el proceso independientemente que el actor tenga domicilio en Santa Fe. Sí, en realidad este nuevo código abre la posibilidad de distintos tipos, varias opciones, ¿sí? Puede ser el domicilio del consumidor, el domicilio del demandado, el domicilio de ejecución del contrato. El tema, yo coincido en lo que decís vos, Juan, el tema que tengo yo con el fuero de la ciudad es que es un fuero nuevo, que está bueno probarlo, nosotros de hecho lo hemos intentado con varias causas, pero en materia de contratos aéreos yo lo veo complicado, esta es mi opinión personal, en cuanto a la competencia, porque el juez, piensen que son jueces contenciosos administrativos que van a tener que resolver sobre una supuesta materia aeronáutica, ¿no? Porque más allá de que nosotros lo planteemos desde el punto de vista del consumidor y demás, la empresa lo va a querer abordar desde la perspectiva del código aeronáutico. Entonces, se generan muchos conflictos ahí. Y frente a la duda, se va a trasladar la causa al fuero federal, y ahí se va a perder bastante tiempo. Ya queda en cada uno, ¿no? Buscar, probar. Yo siempre digo, es bueno intentarlo, hacer la experiencia personal, es un fuero bastante sencillo. Luego, Juan, vos tenés charlas explicando bien este tema, ¿no? De cómo iniciar la demanda, es bastante fácil, pero hoy tenemos este obstáculo, no está aceitado para, en mi humilde opinión, ¿no? Creo que los jueces no están tan habituados a recibir una causa de un contrato aéreo, de un contrato de viaje, y en una situación excepcional como es la pandemia. Un tema inédito, porque nunca antes se decidió sobre algo parecido. Entonces, frente a la duda, quizás yo iría más a lo seguro. Nos hacen otra pregunta también con respecto al reclamo en la ciudad. Primero, queremos manifestar esto con la doctora Ricardi, que el reclamo en la ciudad pueden ir tanto por la ley 757 como por COPREC o por mediación prejudicial. Pero con respecto a la pregunta que hizo Pérez Concino, quiero dejar asentado lo siguiente. En el hipotético caso de intentar ir a la justicia ordinaria en lo comercial, no vas a poder utilizar el área administrativa, si vos fuiste por lo que es la ley 757, lo que es banalmente dicho, defensa del consumidor de la ciudad de Buenos Aires, no te va a servir ese acto administrativo para ir a la justicia ordinaria nacional, te va a servir para ir a la justicia de la ciudad en lo contencioso administrativo tributario y relaciones de consumo. Pero en el hipotético caso de que vos intentes ir a la justicia nacional, te van a solicitar el COPREC o la mediación prejudicial porque te van a manifestar que es un acto administrativo. Con el nuevo código de la ciudad lo contempla, pero desgraciadamente ese acto administrativo, que reitero, es la ley 757, no va a servir para ir a la justicia ordinaria en lo comercial. ¿Vos querés agregar algo, Gisela, al respecto? Creo que... No, yo coincido, cuidado con defensa del consumidor, porque si eres un buen sistema, esto lo recomiendo generalmente para los consumidores que van sin abogados para resolver temas menores, pero si son abogados y pretenden después iniciar una demanda, lo ideal es canalizarlo por COPREC o mediación privada, y ya tienen asegurada pasar por la vía previa, ¿no? Y poder después iniciar en la justicia. Sí. Exactamente. Aquí sí, tenemos Juan. Otra pregunta de la doctora. Un momento, que hay varias preguntas que nos están haciendo. Buenas tardes. En marzo, manifiesta la compra de unos tickets para Europa. Es larga la pregunta que nos han hecho. Sí, no sé. Un momento, puedo hacer la denuncia. Juan, si querés, porque yo no las estoy siguiendo, sino... sí, ahí veo. Acá, no sé aquí si... la doctora Alex de Alba nos consulta. Buenas tardes, en marzo de 2020 compré en Despegar un viaje para Europa en marzo de 2021. Es decir, recientemente salía desde Sao Paulo, por lo tanto con la misma agencia adquirí los pasajes de Argentina a Brasil. Con todas las restricciones, durante la pandemia nos cambiaron varias veces la fecha de vuelo y finalmente en los pasajes a Brasil nos dieron otra fecha. Al elegirlo
dijeron que hicimos uso de cancelación gratis y nunca nos informaron que estaba relacionado, y con lo de Brasil, Madrid, bueno, ahora menciona otro destino, París, etcétera, etcétera, reconocieron un voucher para usar en forma limitada. Al escoger la fecha, bueno, para resumir, básicamente Sí. a la doctora le cambiaron básicamente los términos y condiciones una y otra vez en cuanto al contrato que suscribió por los tickets aéreos. Aquí Sí. entiendo que hay que velar por lo que es, desde luego que se puede hacer la denuncia en defensa del consumidor, pero Sí. recomendamos, entiendo también por la cantidad y volumen que recibe ACUC, la doctora Riccardi como vicepresidenta, entiendo que recomienda ir a COPREC, más que hacer la denuncia por una vía administrativa. Sí, si es un caso, en este caso parecería que es personal, yo recomendaría sí, ir a COPREC, ¿sí? Y esto es muy común, ¿sí? Que vayan cambiando las condiciones, las aerolíneas han ido cambiando sus distintas formas de resolver los conflictos a lo largo de todo el año pasado y este año. Algunas mejorando los términos y otras empeorándolos. No sé a qué aerolínea se refiere la doctora. Quizás si me dice qué aerolínea es, le puedo decir un poco cuál es la política, porque bueno, la verdad que todo el año pasado que hemos trabajado con aerolíneas, te diría que más o menos las conozco, las de las más conocidas, pero bueno, sí, en ese caso sí, podés plantear el incumplimiento contractual y exigir que te devuelvan obviamente o el valor del pasaje actualizado, o el viaje, que te den un viaje sin pagar ningún tipo de penalidad. Sí. Y tenemos otra pregunta más, que es del doctor Rafael Alarcón, que menciona justamente lo que vos hacías mención en cuanto a que los consumidores les devuelven tickets aéreos o vouchers. ¿Qué es lo que vos recomendás en este caso que le están ofreciendo justamente esto? Sí, mira, esto es muy común y pasa todo el tiempo, ¿no? Las aerolíneas generalmente algún ofrecimiento hacen, es raro que haya alguna que se cierre y que diga no les damos absolutamente nada. El tema es si al consumidor le sirve o no le sirve, eso tendrán que hablarlo con el cliente y ver cuáles son las condiciones de cada uno. En mi caso hay algunos consumidores que prefieren agarrar lo que le dan antes que ir a juicio, ¿no? También hay aerolíneas más flexibles y otras no tanto, ¿sí? Depende, si uno por ahí presiona un poquito, logra algún voucher con un plus, si hay aerolíneas que lo dan, o si presionamos un poquito, por ahí hasta se podría dar un voucher en dólares, y por eso les digo que esto tiene que ver mucho con la práctica y a veces hay que insistir y no ser tan cerrados de frente a la primera negativa, cerrar la mediación o el COPREC e ir directamente a juicio, ¿no? A veces se puede negociar, pero obviamente depende de la necesidad y de lo que cada uno quiera. Hay gente que directamente quiere ir a juicio y no le interesa negociar, y bueno, cerrarán la instancia y pasarán a la etapa judicial. Yo en lo particular siempre trato de buscar en el ámbito prejudicial algún tipo de solución más adecuada. Perfecto. Nos hacen otra pregunta más. La doctora Albanesi nos pregunta qué papel juega el ente regulador. En este caso, quiero manifestarle que ustedes pueden hacer el reclamo en ANAC, pero realmente el reclamo es un área administrativa el cual insta a que la empresa tome determinada iniciativa. Como hacerlo, lo pueden hacer, pero solo va a instar, va a aconsejar a lo que es la compañía aérea y más difícilmente con respecto a quien intermedia los viajes, que puede ser, bueno, no quiero darle las empresas, pero hay algunas muy conocidas, el cual mucho no va a poder hacer en ese caso, y menos aún solicitar algún tipo de resarcimiento. Entiendo que la doctora Riccardi tiene la misma tesitura al respecto de hacer el reclamo ante el ente regulador. Sí, yo la verdad en lo particular no lo recomiendo tanto, lo mismo al Ministerio de Turismo, son organismos que tratan de acercar a las partes, que tienen su funcionamiento, y no digo que funcionen mal, pero digamos a nosotros que somos abogados, si la idea después es iniciar una acción en la justicia o obtener un convenio que podamos ejecutar, no lo vamos a encontrar ahí.
Esto le sirve quizás al consumidor, ver la posibilidad de acercarlo a la empresa, pero no es de efectivo cumplimiento. Hay mucha gente que te dice, yo en ANAC resolví tal cosa, o en el Ministerio de Turismo me dijeron tal otra, sí, pero no es un acta válida para iniciar después una acción judicial, y es compleja la ejecución, con lo cual yo en lo particular no es un proceso que yo elijo, ¿no? No lo recomiendo ni no lo recomiendo. Yo prefiero no elegirlo. La doctora Sandler nos manifiesta: si el viaje se compró por una agencia argentina y solo acciono contra la agencia y no contra la aerolínea, ¿pueden invocar la incompetencia? A ver, en cuanto al no pueden invocar la incompetencia. Está perfecto que vayas contra la agencia. Si la aerolínea está en la Argentina, seguramente la agencia la cite como tercero a la aerolínea, salvo el caso que lo que le sucedió a la doctora Riccardi, que la aerolínea o el buque era de bandera maltesa, y en ese caso es imposible citarla como tercero, que ahí eso se tiene que ver reflejado en la demanda también, como un sustento por el hipotético caso que esta empresa, esta agencia, solicite que se cite como tercero y después como corolario pida que se libre un exhorto o algo exorbitante, que el único fin que tiene es dilapidar el proceso, que entiendo Gisela tiene la misma postura. Sí, igualmente no sé por qué motivo no citaría a la doctora, no entablaría la demanda contra las dos. Yo lo haría contra las dos, porque en todo caso, si uno no cumple, tenés a la otra para reclamarle, ¿no? Entre ellas después se arreglarán, pero bueno, obviamente es válido, yo coincido con lo que dice Juan, seguramente la otra parte la cite, porque están vinculadas, pero cuidado con eso, porque mucha gente inicia un COPREC, una mediación privada contra la aerolínea, y se olvida del intermediario y no está agotada la vía, ¿sí? Si van a iniciar un juicio contra las dos, tienen que agotarse la vía contra las dos, contra las tres, contra los que sea que intervengan, ¿sí? Salvo esta excepción de que no tenga domicilio en Argentina. Quizás puede tener bandera extranjera y domicilio en Argentina. Pasa con muchas aerolíneas, el tema es cuando no hay forma de localizarlos en el país, no hay domicilio para citarlos, ese es el verdadero obstáculo, sí. Bueno, seguimos con otras preguntas, que aquí en este caso jamás se solicitó un bono, que es una de las preguntas del doctor Alarcón. Sí, es cierto, normalmente los consumidores y las consumidoras no solicitan un bono, pero como bien manifestó la doctora Riccardi, por resoluciones, por ordenamiento relativamente nuevo, estas compañías aéreas, más precisamente lo que son las agencias, las grandes agencias, son las que suelen dar bonos. Por eso la importancia de accionar tanto por la vía prejudicial como la judicial para evitar que ocurran estas situaciones que ponen en un desmedro económico a los consumidores. En este caso, la doctora Riccardi tiene innumerables cantidades de reclamos con respecto a Cook, básicamente, de gente que le ofrecen un bono o un ticket o un voucher. ¿No es así? Sí, es importante que sepan que no hay una obligación de aceptarlo como única opción, ¿sí? Porque en realidad el derecho que uno tiene es el que emana del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Frente al incumplimiento contractual, yo tengo derecho a exigir las opciones que me da el artículo, ¿sí? Puedo exigir que se cumpla con la prestación, que me devuelvan el dinero, los daños y perjuicios que a mí me generan. El tema es que acá está de por medio del COVID, que se plantea como un hecho fortuito o ajeno a las partes, y bueno, ahí habrá que hacer toda un trabajo por parte nuestro para justificar el derecho que tiene el consumidor aún frente a estas situaciones, ¿no? Y frente al grupo económico con el cual estamos reclamando, ¿sí? Cualquiera sea este grupo. Sí. Tenemos otra pregunta más que menciona el pago en moneda extranjera y solicitar el reintegro. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, se dificulta bastante por el tema de que uno termina abonando impuestos, básicamente, que esos impuestos lo que manifiesta la compañía es que no intercede en la percepción de esos impuestos
cuando el consumidor o la consumidora abona en moneda extranjera. Por eso en la mayoría de los casos, que hay casos en que algunas compañías ofrecen devolver el dinero en moneda extranjera, lo hacen, pero con la salvedad de lo que son el tema de los impuestos. Esto me ha ocurrido en un caso muy particular con la empresa Aeroméxico, compañías aéreas mexicanas, que se ha prestado en devolver el dinero de lo que abonó sin contemplar lo que son actualmente los impuestos que se encuentran en pasajes aéreos en dólares. Esto hoy es así. Doctora Riccardi, ¿qué opina al respecto en cuanto a estos casos? Sí, ese es el gran problema de los consumidores, que te dicen, yo pagué un valor dólar determinado y hoy la conversión me la hacen otro valor, y encima hoy para adquirir un nuevo pasaje tengo que pagar todos los impuestos que en el 2019, cuando la mayoría compró, no existían. Bueno, lamentablemente es así, ¿sí? Las aerolíneas no ofrecen, ¿sí?, reintegro en dólares. He visto algunos casos que sí, algunas lo hacen. Bueno, por un tema de confidencialidad de las mediaciones no lo puedo decir, pero hay algunas que sí lo hacen, con lo cual yo siempre recomiendo plantearlo y exigirlo, ¿no? La actualización o la devolución en dólares, o un voucher en dólares por lo menos, que no me devuelvan los dólares uno arriba del otro, pero por lo menos que me den un voucher por el valor del pasaje. Pagué $1000 el pasaje, bueno, que el voucher sea de $1000. Después lo compraré, lo volveré a comprar. Bueno, es lo que tenemos hoy en el ámbito prejudicial, ¿no? En donde ahí va lo que negociamos cada uno de nosotros, ¿no? Lo que cada uno consigue, es la realidad. Tenemos otra pregunta, es de Andrea, no puedo visualizar el apellido de la doctora, pero hace referencia en cuanto a la prescripción de la acción judicial. Nosotros siempre contemplamos lo genérico de la Ley de Defensa del Consumidor a los efectos de iniciarlo, porque muchas veces, como es una gama inagotable, básicamente los contratos de agencia, más cuando no solamente hay un ticket aéreo, sino hay un alojamiento, la verdad que es una gran gama de posibilidades y de prescripciones. Siempre lo que insamos para unificar un poco el criterio es tener los plazos de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor, o mismo el indubio pro consumidor si hay un plazo más largo. Entendemos que esa es la postura a elegir. No sé si la doctora tiene otra postura, pero entiendo que es normalmente lo más prudente a la hora de accionar. Sí, lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor por encima de cualquier otra normativa que establezca plazos menores, como el Código Aeronáutico, por ejemplo. Establece una prescripción menor a la de 3 años que prevé la ley. Entonces sí, siempre ir por ese lado. Si es, con todo este fundamento de que es un contrato de consumo, bueno, vamos con todo lo que beneficia al consumidor, ¿sí? Si de repente nos beneficia una normativa del Código Aeronáutico, bueno, vamos con el Código Aeronáutico, lo que sea más favorable, siempre, ¿no? Para el consumidor. Excelente. Seguimos con otra de las preguntas. Bueno, acá mencionan a una compañía internacional, si bien por respeto, dado que hay un reclamo, no la vamos a mencionar, pero sí, a ver, todo reclamo contra una compañía aérea es una gama de posibilidades, porque muchas veces depende de lo que uno está solicitando. ¿No es así, doctora? Depende el reclamo que uno hace. No sé a cuál se refiere, digamos, la pregunta. No sé si es al vencimiento de pasajes, es la pregunta de Andrea. No. A la experiencia con una compañía de origen italiano. Ah, ok. Bueno, obvio, depende de cada una de las compañías. Cada compañía aérea adoptó una política. Hubo aerolíneas que reprogramaron sin costo durante determinado periodo, otras que reintegraban el dinero, otras que daban voucher, nada más, o sea, un voucher, un simple voucher, sin posibilidad de reintegro del dinero, ¿sí? De esas hubo muchas. O sea que es relativo, depende de cada caso en particular y de cómo, o sea, más allá de la voluntad que uno tenga como abogado de negociar y discutir en la audiencia, hay políticas que son estrictas y que es difícil modificar. A lo sumo podemos hacer que aflojen un poco en cuanto a, bueno, si me das un voucher, dame un poquito más, un 20% más, o si hay una intermediaria, que la intermediaria me devuelva la comisión, si eso es algo que se puede plantear válidamente, ¿no? Decir, bueno, ya que es un servicio que no se prestó, devuélveme la comisión que me cobraste, ¿sí?
o algún gesto comercial. He visto algunos casos, no muchos, de experiencia de consumidores también. Hay de todo. Sí. Hay otro caso que menciona la doctora Sandler, que hace referencia Sí. al arbitraje, y menciona: el arbitraje no me ha aceptado ningún reconocimiento de actualización ni daño. A ver, la doctora Riccardi es justamente árbitro de consumo, si mal no recuerdo, y Sí. por supuesto, dado que tenemos una persona que es árbitro en consumo, ¿cuál es lo que podés manifestar, doctora? Sí, ¿Qué es sí, lo que Juan, podés bueno, el manifestar? tema de la... Sí, perdón. No, por Perdón, favor. Juan. No, termina, perdón. No, dado que tenemos Sí. una persona que es árbitro, una profesional, que es árbitro en relaciones de consumo, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que vos opinás? Sí. ¿Cuál es el perjuicio que puede haber al intentar resolver un conflicto en el ámbito de un arbitraje, más teniendo en cuenta que, bueno, estás yendo por una vía que después quizás que no te permita accionar judicialmente? Claro, si eso es lo que dijiste vos, es perfecto, creo que es lo que diferencia el arbitraje de cualquier otro sistema. El arbitraje en consumo es un sistema alternativo, ¿sí?, de resolución de conflictos, pero tiene esta particularidad. Si elegimos el arbitraje, sea lo que fuere que se resuelva, no se puede cuestionar en la justicia. El caso empieza y termina ahí, salvo algunos errores que pueda tener el laudo de los árbitros, etcétera, o nulidad, no se puede cuestionar, no tenemos una instancia de apelación, no podemos decir, bueno, no se llegó a un acuerdo, voy a la justicia, no, con lo cual hay que ser muy cuidadosos a la hora de entablar un reclamo en el arbitraje. Y es cierto lo que dice la doctora, es bastante restrictivo en cuanto a los rubros que yo puedo reclamar, ¿sí? Porque esto no es una mediación libre en donde yo planteo, bueno, tuve el daño económico, el daño moral, sí, reclamo tanto. Acá se limita al daño emergente y punto, ¿sí? No puedo reclamar otros rubros. Es un sistema muy útil para reclamos pequeños, para reclamos de otro tipo, en donde una persona claramente no iniciaría un juicio por esto, ¿no? Entonces, se lo delego a los árbitros. Si no hay un acuerdo, bueno, que los árbitros resuelvan, le abren el laudo y fin, ahí terminó el tema. Si es un caso de un contrato de viajes y la intención es reclamar en la justicia, generalmente los contratos de viaje implican importes elevados, ¿sí? Por lo general, yo no recomendaría tanto el arbitraje como vía idónea, eso está en cada uno, obviamente, pero tiene muchas restricciones, con lo cual no es lo ideal, no es la vía ideal, por eso no la hemos planteado al principio tampoco como una alternativa. En todo caso, vayan a COPREC, que es un sistema gratuito y que te habilita la vía. Continuamos con las preguntas, que son bastantes, y voy a pasar a algunos colegas que no hemos podido ver las preguntas de ellos. Dale. Uno de ellos es el doctor Vigolo, que menciona, bueno, nos felicita, buenas tardes, nos felicita por la exposición. Gracias. Y nos consulta en cuanto a qué rubros puede reclamar con respecto a este tipo de procesos. ¿Qué rubro podemos reclamar, doctora? Sí, bueno, en principio yo reclamo siempre todo, ¿no? En primer lugar tenemos el daño económico, que es indudable, pero recuerden que el artículo 10 bis nos permite, frente a un incumplimiento contractual, reclamar los daños y perjuicios que deriven de este incumplimiento, que son todos. Hay daño moral, claramente lo hay, porque no solo está dado el daño moral por la angustia que uno tiene por el simple hecho de la pandemia y todo lo que significó el aislamiento del año pasado, sino agravado por la falta de responsabilidad y de trato digno por parte de las empresas, ¿no? Creo que ahí está el punto fundamental en estas cuestiones, que si frente a la pandemia yo hubiera levantado un teléfono, me hubiera comunicado con la aerolínea, y la aerolínea me hubiera dado una solución, no estaría ahora en un proceso judicial, o no hubiera pasado por una mediación o por un COPREC. ¿No? Entonces eso es fundamental, la falta de información, el trato indigno, ¿sí? La falta de respuesta, la falta de un centro de atención personalizado, que generalmente las aerolíneas no han tenido, no han puesto a disposición de los usuarios. No nos olvidemos que el COPREC entra en auge con esto de las audiencias virtuales alrededor de agosto, ¿no? Julio, agosto. Juan, no sé si coincidís en esto, ¿no? Pero de marzo a julio estuvo todo parado. La gente no tenía solución, o sea, lo único que podía hacer era mandar una carta documento o insistir haciendo llamados telefónicos. Bueno, eso es fundamental a la hora de plantear el daño moral, por ejemplo. Después,
También tenemos el daño punitivo, que ahí da mucho para hablar, donde claramente hay una actitud por parte de las empresas de no hacer nada. La hubo, ¿sí? No hubo mucha colaboración de algunas intermediarias, en donde dejaron vencer tickets, en donde dejaron que el consumidor llame y mande montones de mails sin respuesta, en donde dejaron que el consumidor siga pagando su viaje a pesar de haber estado cancelado. Esto es lo que motivó el amparo que interpusimos desde la asociación, decir, bueno, me cancelaron el viaje, no pago más las cuotas. ¿Por qué tengo que seguir pagando mes a mes un viaje que no voy a hacer? Y sin embargo, hasta el día de hoy, sorpresivamente sigo recibiendo casos de este tipo, de gente que aún sigue pagando viajes que no hizo. Entonces, todo eso es un fundamento importante y reclamen todo. Después también daños psicológicos, si lo hay, hemos tenido demandas de consumidores que nos acercan el examen donde dicen que hubo un daño psicológico, bueno, eso hay que probarlo, ¿no? Pero todo lo demás, seguro, yo lo planteo seguro. Eso es muy importante a la hora de tener la charla con la clienta o el cliente, que nos exprese los sentimientos, lo que vivió, porque eso hay veces que requiere de una pericia, porque es más, nosotros los tenemos que recomendar también, porque quizás que era el viaje de su vida, era un viaje para realizar estudios o prácticas médicas, y eso es de vital importancia. Y asimismo, como bien mencionaba la doctora Riccardi, es de vital importancia que tomen iniciativa en cuanto a los daños punitivos, que es un instituto netamente de derecho del consumidor, y el cual invito a todos los presentes a buscar a través del canal del Colegio de Abogados y del Instituto del Usuario y del Consumidor, precisamente, al doctor Beltramo, que justamente trata lo que es el cálculo de los daños punitivos a la hora de realizar el reclamo. Muchas veces uno lo deja a criterio del juez y es importante hacer una buena liquidación y contemplar los mismos a la hora de efectuar tanto un reclamo como una acción judicial. Seguimos con las preguntas en cuanto a la doctora Pérez Cosino nos pregunta en cuanto a plantear la devolución en dólares, si en juicio es válido. Sí, por supuesto que es válido. Es totalmente válido. Hemos tenido muchos casos en los que hemos reclamado que se devuelven, la devolución sea en los mismos términos y condiciones que se realizaron. Muchas veces lo que ocurre también, traigo de vuelta a colación, es el tema de los impuestos, que muchas veces es algo debatible por demás en la vía judicial y prejudicial. Pero sí, por supuesto, y con la doctora puede dar fe que muchos de los consumidores les han preguntado a través de tanto particular como a través de la ONG si pueden solicitar el reintegro en dólares. Claro, ¿No es así? Sí, de mucha gente es lo que pretende, ¿no? Porque uno paga un pasaje a valor dólar del momento en que lo paga, ¿no? Después en el marco de la demanda, seguramente se exprese, en pesos, actualizado al valor de la fecha, pero obviamente tomando en cuenta el valor del dólar también en el momento en que uno interpone la demanda, ¿no? Porque $1.000 son $1.000 antes y ahora, la diferencia es nuestra moneda, ¿no? Que es lo que se va devaluando. Pero el pasaje vale lo mismo en general, porque las aerolíneas, por más que ellas digan, bueno, pero vos contrataste en Argentina y en Argentina nos manejamos con pesos, que eso es el argumento que siempre plantean. Bueno, pero en realidad la aerolínea cotiza el pasaje en dólares, uno lo paga a valor pesos convertido del valor en dólares. Entonces, sí, habría que calcular el valor actual. Es el valor actual, ¿sí? del pasaje, básicamente. Otra pregunta que también retrotrae a lo que es los vencimientos y prescripción. Tengamos en cuenta que al momento en que la aerolínea o bien la agencia nos manifiesta que nuestro pasaje ha sido modificado o cancelado, uno debe contemplar que eso es una novación, o sea, están modificando los términos y condiciones que estaban estipulados entre las partes. Por ende, desde el momento que a uno le informan lo que es la modificación de ese ticket aéreo, o bien por aeronave o buque, uno tiene que contemplar esa modificación a los efectos de solicitar que desde el momento en que a uno le modifican
el ticket aéreo y le ofrecen algo, justamente me refiero a la acción judicial netamente. Eso es una innovación netamente, que les están ofreciendo nuevos términos y condiciones. Hay un incumplimiento contractual en cuanto al momento en que les informan que ha sido cancelado o se debe modificar, y no deben contemplar el momento para tomar los plazos, el momento de la contratación, o sí bien, dependiendo la estrategia que quieran utilizar. Pero tengan en cuenta que si están cortos con los plazos, bien pueden utilizar el momento de empezar a contar los plazos, la situación o la notificación de la agencia o la aerolínea en el cual les informa la modificación, porque pueden tener en cuenta ese plazo al momento de efectuar el reclamo, porque hay gente que ha comprado un ticket en 2020 para 2021, y ahora en 2021 le están manifestando que van a tener que cambiar los vuelos. Con mayor razón tengan en cuenta lo que les estamos comentando a los efectos de no estar cortos con los plazos, porque muchas veces los clientes, uno les manifiesta el plan de acción, se toman su tiempo, hay veces que vuelven a los 3 meses y quieren hacer la acción judicial. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, coincido, Juan. Sí, perfecto. No hay mucho más que agregar. Lo dijiste todo. Te sacaste la cámara, Juan. Uy, un momento. Bueno, hay más, vamos a ver si hay más preguntas. Hay muchas preguntas, desgraciadamente se repiten y tratamos de responder todas en una misma, pero entiendo que ya estamos bien en cuanto hacen más manifestaciones, en cuanto a que devuelvan el 75% y en cuotas. Bueno, esto lo han manifestado la doctora. Tal cual. Sí, eso inconstitucional. Ahí cuando planteen la demanda, no se olviden de la inconstitucionalidad de estas normativas que permiten estos pagos parciales al consumidor, porque las empresas se escudan en esto y dicen, bueno, pero el Estado dicta esta normativa, entonces lo que vos planteás no es correcto. Bueno, ahí se genera este conflicto y corremos el riesgo de que los jueces quizás les den la razón, ¿no? No olvidemos que estas resoluciones emanan del mismo Estado, así que no me extrañaría por ahí. Bueno, es la realidad. Doctora Riccardi, le agradecemos desde el Instituto del Usuario y del Consumidor por haber asistido y haber brindado esta charla. Les agradecemos a los asistentes del presente. Es un gusto, desde el Colegio de Abogados estamos orgullosos de poder brindar este tipo de actividades académicas y les agradecemos por haber asistido al presente. Les mandamos un fuerte saludo y esperamos se conecten a las nuevas actividades que el colegio estará brindando a la brevedad. Bueno, muchas gracias, Juan, y a todos por la convocatoria, y a todos por escucharnos y por los lindos mensajes que ahí están poniendo. Gracias y bueno, nos vemos la próxima.